Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal, espero que estén todos muy bien. El primer seminario del año, así que les doy la bienvenida a todos. Espero que tengan bien el audio y bien la imagen. Cualquier cosa que suceda, tienen disponible el chat para escribirme. Bien, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados para que no se escuchen ruidos de fondo y nos mantenemos conectados a través del chat. Bien, por ahí me pueden escribir cualquier duda o si tienen alguna opinión diferente a la que estoy mencionando, también todo es bienvenido. ¿Sí? Bien, vamos a ir comenzando entonces el seminario de esta noche. Vamos a estar haciendo un análisis del mercado financiero en general, es decir, que vamos a hacer un repaso de las divisas, de los índices bursátiles, de algunas acciones, de commodities o de las cripto. Podemos hacer un análisis bastante completo porque tenemos que saber en qué momento estamos, cuáles han sido las últimas noticias que han hecho que las cotizaciones vayan hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Así que sí o sí daremos repaso a noticias, daremos algunos tips, como siempre, alguno técnico o alguno fundamental, y vamos a analizar algunas oportunidades, si es que podemos dar alguna nueva, o si es que tenemos alguna anterior que tengamos que hacerle una revisión. Bien, así que vamos a estar analizando diferentes gráficos. Si a ustedes, mientras yo voy dando la exposición, quieren ver la cotización de algún activo en especial, me avisan por el chat y con gusto lo vemos. Bien. Estos seminarios son gratuitos, de libre acceso y están siempre invitados. Son organizados por New Capital Securities. Aquí está el email de New Capital. Ante cualquier duda pueden comunicarse por aquí. support@newcapital-mediosec.com. Bien. Me voy a presentar por si alguno de ustedes no me conoce. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen en pantalla algunas de mis redes. ¿Sí? Estoy más activa sobre todo en Instagram, Emilia-trader. También subo los videos de todos estos seminarios, todos los pueden encontrar en mi YouTube. Ahí tienen la página, Emilia Jiménez Trading. Con el mismo nombre está mi fanpage de Facebook, donde subo algunas noticias, y también tienen mi email personal por si tienen alguna duda y desean preguntarme algo. Obviamente, la idea es que si tienen alguna duda ahora de lo que hablamos, me lo escriban por chat. Pero si surge alguna en otro momento, me pueden contactar, digo, por alguna de mis redes sociales o al mail de New Capital. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de noticias. Vamos a utilizar el boletín de hoy. Recuerden que New Capital también distribuye de forma gratuita un informe financiero, ¿sí? un informe diario, donde se revisan las principales noticias del día, pero aquellas noticias que mueven el mercado, que mueven la economía, porque nosotros lo que queremos es analizar cómo esas noticias impactan en los precios. Eso es lo que nos interesa. Entonces, sí o sí, tenemos que estar informados y sabiendo qué son los últimos eventos que van sucediendo. Bien, a estos eventos, los más importantes, los tienen siempre disponibles en la sección Introducción. Aquí están aquellos que tienen un impacto más generalizado en el mercado. Bien. Vamos a ir viendo entonces estas noticias, las vamos a ir leyendo. Tenemos la primera. Habla de que las bolsas europeas, bien a la madrugada, abrieron dentro de todo con un repunte. O sea que vienen continuando con este repunte que traían desde antes de finalizar el año. Aquí habla de que hubo una ganancia en los índices porque los inversores, como les había mencionado en otra oportunidad, ya están hablando o están viendo que la variante Omicron
es menos grave. Entonces, al ser menos grave, no afecta tanto la economía, ¿sí? Porque recordemos que si tenemos muchos contagios, pero estos empiezan a perjudicar el sistema productivo, es ahí cuando los mercados reaccionan. ¿Mm? Recuerden siempre, si algo X, lo que sea, en este caso es la variante Omicron, pero puede ser cualquier cosa. Si hay algo que afecte el ciclo productivo, que afecte las ganancias de las empresas, que afecte el traslado de productos, entonces las bolsas van a caer. ¿Bien? Cuando haya eventos que no se interpongan en la actividad económica o que le den un empujoncito hacia adelante, las bolsas lo van a celebrar. ¿Sí? Recuerden siempre esto, es un tip que les doy, que hay que estar muy atentos. A ver, acá tengo unos comentarios de Juan Carlos, dice, creo que hoy se dio a conocer una nueva variante en Francia. Sí, así es el primer caso. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Porque, como les digo, mientras sea leve, no vamos a tener que recurrir, a los países no van a tener que recurrir a los confinamientos, y al no haber confinamientos, no va a haber personas que no vayan a trabajar, no va a haber empresas que tengan que cerrar su actividad, ¿sí? Que es ahí cuando surge el problema económico, ¿bien? Así que de momento vamos bien. Vamos a ver qué pasa. Esto es algo de un día a día. Bien, con respecto a las acciones estadounidenses en la mañana, los futuros apuntaban también a una apertura al alza, por supuesto, contagiados del mercado europeo. Bien, tenemos que saber que las bolsas de las diferentes partes del mundo presentan siempre una correlación. Es decir, que si Europa abrió o cerró alcista, lo más probable es que Wall Street también lo haga. Y después lo harán así mismo en las bolsas asiáticas, salvo que haya un evento en el medio que cambie la lógica de mercado. Bien. Y bueno, aquí volvemos a lo mismo. Según mencionan los inversores y aquellos que están pendientes de todas estas noticias, creen que Omicron va hacia la inmunidad de rebaño rápidamente. Entonces, como les decía, permitiendo que la recuperación económica continúe sin obstáculos. No necesitamos más obstáculos en este momento, porque estamos recuperándonos de una economía muy, muy afectada en el año 2020, ¿sí? Y si esto se volviese a repetir, ya sería muy perjudicial. Imagínate la cantidad de puestos laborales que se perderían. Sería fatal a nivel, a ese nivel, ¿sí? Muchas personas quedarían sin un ingreso, los estados deberían volver a ayudarlos y ya imprimir más dinero. Ya estamos viendo el efecto inflacionario que hay, así que lo mejor que nos puede pasar es que la recuperación económica continúe bien, ¿sí? Mientras más recuperación haya, más empleos se pueden generar, ¿sí? Y menos asistencia debe dar entonces el Estado, que por supuesto no es gratis. Aunque las personas que lo reciban crean que es gratis, no lo es. Es costoso y costosísimo, podríamos decir. Bien, estas son las noticias, es decir, los eventos económicos del calendario fundamental de hoy. Hemos empezado el año con un calendario bastante tranquilo. Si ustedes han leído los boletines de los primeros días, es decir, del lunes, digamos, y el de hoy, han visto que tenemos pocos eventos. Lo mismo del día 31, veníamos con muy poquitas cosas. Y ahora las que van surgiendo tampoco son de un interés tan grande. Dentro de lo que tuvimos importante fue el PMI manufacturero de Reino Unido, y esta, que también es importante, es las encuestas sobre las ofertas de empleo. Vamos a ver ahora entonces cómo han mostrado los datos estas noticias, porque a partir de allí ya iremos viendo el efecto que ha causado esto en el dólar, ¿sí? Que es la moneda, en este caso que se afecta directamente, o la libra, en el caso de Reino Unido, y veremos también las bolsas, ¿sí? Acá está todo el calendario completo, ¿sí? Ah, me falta poner los eventos
de alto impacto, ahí los coloco, para poder mostrarles entonces los resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Vamos a ver primero la encuesta de ofertas de empleo. Y aquí la tenemos, ¿sí? Fue esto a las 10 de la mañana. Y aquí vemos que hubo menos una creación más baja que la que se esperaba e incluso que la anterior, ¿sí? Acá tienen para leer el detalle de lo que significa esta... no lo tiene. Pensé que estaba. Bueno, en realidad, ¿esto qué significa? Es una encuesta que se hace sobre la cantidad de ofertas de empleo que se van dando, ¿sí? En diferentes periodos de tiempo. Mientras más ofertas de empleo haya, significa que hay más empresas buscando empleados. Mientras mayor sea el número, es mejor, ¿no? En este caso, no es que sea un número, está en rojo simplemente porque es más chico que la previsión. Bien, simplemente por eso. También teníamos el PMI manufacturero, que esto indica, más allá, es un número bueno porque está por encima de 50. Es más chico que el anterior, por eso está en rojo, pero sigue siendo un número nuevo, bueno digo. Esto muestra un índice de cómo va avanzando el sector manufacturero. Mientras el número sea superior a 50, significa que este sector se está expandiendo, está en crecimiento. ¿Bien? Así que eso es lo importante, que estamos en crecimiento, un poco más pequeño de lo que se esperaba e incluso del número anterior que dio 61,1, pero sigue bien. Igual, al estar un poco más débil, significa que está perdiendo un poco la aceleración, ¿sí? Acá me pregunta Alexandra, o sea que fabrican más. Mira, acá tenemos bien el detalle para leer. Mide la cantidad de actividad manufacturera que se ha producido con respecto al mes anterior. Así que exactamente, muestra el avance de este sector de un mes a otro y como es manufactura, muestra específicamente la fabricación. Si va avanzando o si no. Pero siempre las lecturas sobre 50 se las toma como positivas, en general. Vamos a ver ahora este otro dato, es el mismo en realidad, pero sobre Reino Unido. Y acá vemos que Reino Unido le ha ido un poco mejor. Bien. Porque está en 57,90 y el anterior era en 57,6. Y creo que eran esos nomás. Sí, esos eran los más relevantes que teníamos, porque después tenemos otros que no aportan, o sea, son buenos, pero no aportan mucho a lo que es el movimiento general. Bien. Vamos a ver entonces ahora el precio o las cotizaciones que tienen las bolsas de acuerdo a estos eventos y ya seguimos leyendo un poquito más de noticias para seguir ampliando. Aquí yo tengo ya en pantalla el Standard & Poor's 500. Ya recuerdan que estos algoritmos, estas líneas marcadas en color rojo, habíamos dicho que ya no tenían sentido por el hecho de que estamos en un momento alcista y las líneas son de tendencia bajista. Yo las dejé, simplemente no las borré porque quería hacerlo junto con ustedes, las voy a borrar ahora, pero yo se los había mencionado la semana anterior y habíamos revisado el efecto alcista que esto generó, donde vimos las primeras entradas en compra y que cada rompimiento indicaba que el índice tenía fuerza para continuar hacia el alza, ¿sí? Si alguno de ustedes no estuvo presente en el último seminario de la semana pasada, donde repasamos específicamente esto, los invito a todos a que pasen por mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, así me encuentran, ¿bien? Y aquí están los seminarios de la semana anterior. Aquí tenemos este, que es el de análisis en vivo, que tenemos los miércoles a la mañana, y este es el del jueves en la noche de la semana anterior, donde vimos las perspectivas económicas para este año, ¿sí? Así que pasen y vean estos dos videitos, ¿sí? Para ver entonces las actualizaciones que hicimos con respecto a los precios de los índices.
Bien. ¿Qué podemos decir? Como verán, ahí les voy a marcar con un lápiz. El precio tuvo una subida bien fuerte y ahora está en un momento de lateralización. Dado que hemos identificado esta lateralización, lo que vamos a dibujar es una consolidación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a dibujar. Vamos a identificar los soportes, vamos a identificar las resistencias y recordemos que tenemos una consolidación en el punto más alto. Bien, así que esta consolidación tiene posibilidades de marcar un cambio de tendencia. No quiere decir que lo vaya a hacer, sino que está dentro de las posibilidades. Así que vamos ya mismo a marcarla. Vamos a insertar entonces este rectángulo y vemos que tiene un ángulo. A ver, esto lo tenemos que ir viendo sobre la marcha, ya que lo estoy dibujando con ustedes, y sí, evidentemente tiene un ángulo. ¿Ven la inclinación? Acá les hago una lupa, más lupa, para que lo puedan ver. Vean ahí las coincidencias de las resistencias, estas dos. Acá tenemos otra, acá dos velitas que tocan, acá tenemos tres velitas. En cambio, si lo hago horizontal, con este cuadro amarillo, ya no es tan limpia. Así que esto es una consolidación, pero con una leve inclinación alcista. Bien. Vamos a ver entonces cuáles son las perspectivas con respecto a esta consolidación. Vamos a volver a hacer zoom en la imagen. Y vamos a poner algunas flechitas. Por ejemplo, el precio, lo más seguro es que logre llegar acá, es decir, a la parte más baja de la línea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este nivel técnico funciona como atracción. No quiere decir que vaya a caer con fuerza, quizá hasta lo rebote, o quizá no. Pero tenemos que estar preparados para cuando el precio llegue cualquier día a tocar esta línea. Obviamente, mientras más días tarde, más arriba va a ser el toque. ¿Sí? Y vamos a vigilar en el momento que llegue el precio a ese punto. Estamos mostrando velas de 4 horas. Queremos medir la reacción. Recuerden que el precio, una vez que llega a un punto esperado, como esa línea que les acabo de marcar, ¿sí? Una vez que llega, debe mostrarnos intenciones de freno e intenciones de giro. Si nos muestra ambas cosas, vamos a poder entonces hacer una compra, obviamente tipo scalping, porque estamos en máximos, en ese punto. Bien, en el caso de que el precio no muestre al llegar a este punto que puede generar un freno y un giro, entonces sabremos que se viene un rompimiento y ahí sí tendremos una posibilidad de un cambio de tendencia. Bien. Para aquellos que nunca han visto el video de frenos y giros, lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube y también lo pueden encontrar en mi canal de Instagram. Está en los dos canales subido. Van aquí a la sección de videos y vamos a buscar entonces el que diga frenos y giros. Acá hay un montón. Todos estos videos son material teórico, digamos. Está aquí. Vean este video, se los recomiendo, porque ahí van a empezar a ver los patrones. Bien. Tienen varios patrones. También pueden ver este de cambio de tendencia, ¿sí? O el rompimiento del algoritmo. Estos también indican, estos dos videos son más centrados en lo que es un posible cambio de tendencia. ¿Sí? Y aquí están los patrones de entrada. En el caso de que no sepan cuáles son los patrones de velas que deben ver, también pueden ver esos videos, ¿sí? Así que les hago esas 4 recomendaciones, son videitos cortos,
duran menos de 10 minutos, pero les va a ayudar a contextualizarse al momento en el que el precio toque este punto. Ahora no lo ha tocado, ¿sí? Recién veremos mañana si esto ocurre o no. Y recuerden que las velas deben estar cerradas, no pueden ser velas cotizando. Si realmente yo quiero ver un freno y un giro, necesito que las velas hayan cerrado. ¿Bien? A veces pasa que nos apuramos porque vemos que la vela está cotizando, nos desesperamos, y cuando la vela cerró hizo algo totalmente opuesto a lo que esperábamos. ¿Bien? Así que eso ténganlo en consideración para no apurarse en tomar decisiones. Bien. Si alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, obviamente espero que haya quedado todo claro, los invito a que escriban por chat, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a seguir viendo las bolsas para actualizar un poquito. Ya actualizamos entonces el Standard & Poor's y sabemos entonces que si no ocurre esto que tenemos planeado, entonces el precio va a romper y se podría dar ese cambio de tendencia. Las bolsas están sensibles, ¿sí? Y quizá este cambio de tendencia no significa que vaya a ser un crash, ¿sí? Significa que puede ser quizá una corrección, pero sí un movimiento hacia abajo. Bien, estas líneas también ya deberíamos borrarlas, al igual que en el caso pasado. En este caso estamos viendo el Dow Jones y aquí no vemos una consolidación. El precio ha hecho algo totalmente diferente. En realidad ha consolidado aquí, desde acá hasta acá, y ya ha roto hacia arriba. Bien. Dice Andrés, buenas noches. En caso de una corrección, ¿cuánto debería bajar el índice aproximadamente? En realidad, ¿cuánto debería bajar? Eso no lo podemos saber, pero sí podemos marcar puntos sobre los cuales estar atentos. Bien, para eso sirven los algoritmos, los trazados de niveles. Vamos a ver, pero lo voy a marcar con otro color para que se diferencie de esa consolidación de allí. Lo voy a marcar, a ver, en verde. Bien. Este no coincide con la parte de arriba, tiene otra inclinación totalmente diferente. Y como ven, coincide bastante bien con la parte de arriba, ¿ven? Quizá hasta podríamos quitar las líneas negras, porque aquí lo que importa es el dominio de una línea, de un ángulo, ¿ven? Si tenemos una línea que la podamos copiar y pegar y replicar a lo largo de un movimiento, significa que eso es una línea algorítmica, ¿sí? Que podemos llegar a estar viendo cómo está configurada esta tendencia alcista. Así que me quedo con esta línea verde porque ven que coincide la perfección acá arriba y coincide la perfección aquí abajo, aquí también. Doble soporte, triple soporte. Donde no coincide es acá arriba. Pero acá arriba entra a ensuciarse con estas líneas de acá. ¿Sí? Si yo pongo acá o ahí, estoy cortando la mitad de esta consolidación y no tiene sentido. ¿Bien? Y la otra vamos a ponerla por acá. Entonces, en el caso de que caiga, el primer punto al que debería tocar es a lo largo de esta línea verde de aquí, esta que estoy mostrando, en el caso de una corrección tranquila. Y acá tenés que hacer lo mismo, ver si el precio frena o gira. Si lo rompe, entonces te vas a esta. Y si lo rompe, te vas a esta. ¿Sí? Pero la primera es esta de acá. ¿Bien? Que sería la más factible, porque además coincide con este soporte pequeñito de acá, este de ahí y este de acá. ¿Sí? Donde se da la convergencia de líneas, es decir, en este punto de ahí. Esto del trading
y de esperar los rebotes, es ver la reacción del precio en las líneas que ya hemos fijado con anterioridad. Es esperar a que el precio llegue y ver qué hace. Una vez que vemos, entonces ahí tomamos la decisión de qué es lo que vamos a hacer, pero necesitamos tener paciencia. ¿Mm? Ya lo hemos visto miles de veces a esto, ¿sí? Si alguno de ustedes sigue estos seminarios hace tiempo, se habrá dado cuenta que es siempre lo mismo, una y otra vez, una y otra vez. ¿Mm? Aquí tengo una pregunta, dice Alexandra, perdón, pero esas líneas irían alcistas, pero si la tendencia cae, ¿no deberíamos hacerlas a la baja? Es que en realidad todavía, está muy buena tu pregunta, todavía no empezamos a ver una reacción bajista, ¿sí? ¿Cómo son las formas en las que nos damos cuenta que hay un cambio de tendencia? ¿Sí? Está el videíto ese que les dejo para que lo vean, pero se los explico brevemente eh, para que ustedes sepan lo que tienen que ver con respecto al cambio de tendencia. Porque de momento, si nosotros vemos, el precio está haciendo esto. Su inclinación es alcista. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que sea bajista? Cuando el precio empiece a hacer esto. Entonces, para eso es necesario que esta consolidación se rompa. Y como dice Juan Carlos, formación de máximos y mínimos cada vez más bajos. Exacto. Por eso es que les decía que quizá esta consolidación se convierta en el inicio de del movimiento bajista. Ni siquiera hace falta que sea una tendencia, de un movimiento. ¿Mm? Entonces, como aquí ya tenemos un máximo, si el precio rompe, estaría rompiendo el mínimo. Y obviamente va a empezar a ir y venir y va a formar máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Exactamente. Cuando nosotros veamos eso, recién ahí vamos a empezar a buscar el algoritmo bajista, porque acá no tenemos puntos sobre los cuales tomar partida, ¿sí? Por ejemplo, yo a este lo busqué porque uní el mínimo y este mínimo, donde este mínimo es más alto que este. Entonces ahí puedo trazar, uniendo ambos puntos, una línea de inclinación alcista. En cambio acá, estos máximos son cada vez más altos. No tengo un máximo más bajo para hacer la unión de puntos y trazar la inclinación bajista. Cuando veamos eso, ahí vamos a poder hacerlo y vamos a dar seguimiento para ver cuáles son los puntos que se siguen tocando. Bien. Les doy un ejemplo que recién veía cuando vi los gráficos minutitos antes de conectarme acá. A ver, tengo que reemplazar esta que, como verán, ha perdido la inclinación. A ver, ahí está. O es esta. A ver, tienen que estar paralelas. Sí, eso también. Ahí está. ¿Ven? Cuando ustedes achiquen, no tienen que tocarse las líneas. Esta estaba acá. Ahí está, listo. Ahora sí, ya que está todo acomodadito, porque a veces recuerden que las líneas se pueden mover, ¿sí? Por el tema de los precios. Vean aquí esta inclinación. Este algoritmo alcista, ¿viene desde hace cuánto? Más allá de que el precio estaba cayendo, ¿sí? Lo empezamos a trazar aquí, en esta parte. Es decir, desde septiembre venimos trabajando con la misma línea. La dibujamos hace un montón. Y vean cómo el precio sigue dando entradas alrededor de ellas. Este activo que estamos viendo ahora es el oro. Bien. Recuerden que lo último que habíamos visto era este rebote en compra en la zona de origen, que es esta zona de color celeste. El precio había subido, rebotado donde, en la línea que tiene la misma inclinación que coincide aquí. Acá nos dejó esperando, no sucedió ese rebote. Acá encontró otro máximo. Entonces ya, ¿qué hago? Cuando descubro otro máximo, copio esta misma línea, que es la misma que esta, la misma que esta, la misma que esta, porque son paralelas, la copio acá y la desplazo hacia allá.
entonces sé que esa línea es una posible resistencia. Cuando el precio cae, ¿dónde rebota? En el mismo soporte. Cuando sube, ¿dónde rebota? En la misma resistencia. Cuando cae, ¿dónde rebota? En el mismo soporte. ¿Sí? Entonces, a esto lo vamos a ver muchas veces. Un solo ángulo genera el movimiento de una tendencia completa. ¿Sí? Entonces, para el que diga que los mercados no están manipulados, esto evidencia que sí lo están. Si no, ¿cómo puede ser que una línea que trazamos en septiembre, al día de hoy, los precios sigan rebotando en esos puntos? No tendría sentido. Porque los inversores se ponen muy nerviosos cuando los precios caen o suben. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que los rebotes sean tan prolijitos? Eso es porque hay fondos de inversión, empresas con mucho capital, que tienen sus órdenes de compra o de venta ya programadas y no las programan en cualquier lugar. Ellos mismos trazan estas líneas y las siguen. Es un plan de compras y ventas. Si nosotros detectamos esto, podemos seguir los pasos de esos grandes inversores. Y una vez que los conozcamos a esos pasos, tenemos que sumarnos a ellos, no ir contra ellos, porque no vamos a ganar nunca. ¿Mm? Son capitales muy grandes. Entonces lo más inteligente que podemos hacer es espiarlos, digamos, a través de sus algoritmos y seguirlos. ¿Bien? Eso es el lenguaje del precio basado en la acción del precio, que es el estilo de trading que les vengo enseñando aquí hace ya unos cuantos años. ¿Sí? Estos seminarios los empezamos a dar aquí en New Capital en el año 2016, en marzo del 2016. O sea, que vean el tiempo que venimos viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y en diferentes casos para que ustedes vean cómo los algoritmos funcionan. ¿Sí? No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Vamos a ver entonces los patrones, en este caso en el oro. Tuvimos un seminario del oro específicamente, está aquí en YouTube, acá si van a la parte de videos. Este de aquí, que fue hace 2 semanas, vimos este análisis de este activo. Si quieren ver el momento en el que trazamos estas líneas, pasen entonces por ahí. Eh, una vez que tienen descubierto el ángulo, digamos, la inclinación de la línea, simplemente lo tienen que copiar y pegar en los nuevos soportes y resistencias que se generen. No es más que eso. No es mucha ciencia. ¿Sí? Lo que sí es a veces es complicado es detectar el ángulo correcto. Eso sí. Pero una vez que está, lo copio y lo pego, nada más. Y espero. Cuando el precio llega, pongo la entrada. Pero tengo que esperar que reaccione. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Vamos a marcar los patrones que se han ido dando. Aquí tenemos esta velita roja. A ver que pongo el pincel. Esta velita roja es una vela clímax, que es una vela de cambio o de giro, digamos. Bien. Es una sola velita, quizá no nos dio en ese momento la suficiente confianza para entrar porque era una vela aislada. Pero aquí abajo tenemos un real freno. Miren la cantidad de velas que han frenado en ese punto. Simplemente debemos buscar si tenemos algún patrón interesante para ver. ¿Mm? Y aquí, al cambiar en 1 hora, ya vemos que tenemos más información interesante. ¿Y qué es lo que vemos acá? Aquí tenemos un patrón de vela envolvente, aquí tenemos un patrón de estrella de la mañana, tenemos algunas clímax por acá arriba, es decir, que tenemos patrones suficientes como para sentirnos cómodos con una operación en compra, en este caso en el oro. Como el precio ya está aquí, ya subido, lo más probable es que vuelva a querer tocar este punto de arriba. Es lo más probable, no significa que tenga que pasar, pero sí es donde está la probabilidad. Así como cuando rebotó aquí a la baja y rebotó aquí al alza,
no lo hizo porque sí, sino porque ahí estaba la mayor probabilidad. ¿Sí? Vamos a seguir entonces un poquito, hemos visto las bolsas, hemos visto el oro, el dólar. Hizo algo muy extraño el dólar. Em, ¿Recuerdan que habíamos estado trabajando con esta línea negra, donde el precio rebotó varias veces, dando oportunidades de compra, y que habíamos tenido esta consolidación que ya habíamos dicho que había perdido relevancia, lo dijimos la semana pasada, por estas rupturas? Estas rupturas significan que la consolidación ya no está trabajando, porque si el precio la rompe varias veces y no la respeta como resistencia o como soporte, no sirve. Obviamente lo terminó de confirmar acá. Entonces, esto, como habíamos dicho, lo, em, lo borramos. Y aquí ya sí tenemos para un trazado de otro algoritmo. Más allá de que la tendencia alcista no ha muerto, porque está viva, pero ya tenemos máximos más bajos para trazar un posible nuevo algoritmo. A ver, lo voy a hacer con un color diferente. Un momentito. Vamos a ponerle este. Y más o menos ahí quedaría. Sí, está bien. Coincide aquí la resistencia, aquí también, acá de vuelta, dos veces. Aquí por poquito no la toca, pero sirve. Entonces ya tenemos trazado esto. Lo que hay que hacer ahora es trazarlo en demás lugares y esperar las coincidencias. Si empezamos a ver que esto se vuelve bajista, entonces deberemos darle importancia a estas líneas más que a las otras. Veamos acá. Hay una coincidencia de resistencia. Aquí está bastante sucio el soporte y aquí coincide. Acá coincide el toque de la resistencia y el soporte. Esto yo lo pondría más abajo, porque la verdad está bastante feo. Entonces, lamentablemente acá no la podemos confirmar tanto, solamente por esto. Ya cuando empezamos a ver que esa línea trabaja en otros lados, ya podemos decir que es interesante, ¿sí? O si la vemos acá en niveles intermedios, acá sí vemos las coincidencias. Vean qué prolijo. Resistencia, resistencia, resistencia por acá, soporte por ahí, soporte doble por acá, resistencia por aquí. ¿Ven? Es prolijito. Obviamente esta línea acá no sirve porque está interrumpiendo un movimiento, pero nos da la certeza de que esa inclinación está bien hecha. Acá también coincide este soporte con este de acá. Entonces, como verán, este algoritmo ya estaba trabajando incluso antes de que lo viéramos, porque todos esos rebotes internos fueron dados con esta línea. Lo vuelvo a poner para que lo vean. ¿Lo pueden ver? Lo prolijito que es. Si alguien no lo nota, me lo dice y lo vuelvo a repasar. Pero vean esas resistencias, esos soportes justos ahí. Acá de vuelta las resistencias. Acá ya no lo respeto mucho, pero es un ángulo que ya está trabajando. Esto lo tengo que poner un poquito más abajo. Ahí. ¿Lo ven? Espero que sí. Entonces acá para la pregunta que me hacía Alexandra, aquí ya tenemos un algoritmo nuevo, un ángulo nuevo, pero para poder trazarlo, aquí ya tuvimos máximos más bajos. No indica que haya una tendencia bajista. De momento no la hay, pero quizá podría ser el nacimiento de una. Obviamente que si el precio viene hacia arriba y rompe, lo más probable es que quiera buscar esta línea. Entonces ahí deberíamos ver qué hacemos con estas de aquí que acabamos de marcar. Bien. Perfecto, acá Guillermo dice que lo entendió, que está bien el canal.
Genial, ¿sí? Entonces, recuerden, estas líneas no son casualidad. Son pistas de lo que están haciendo los grandes inversores. Entonces, si encontramos la pista, la seguimos. Porque a veces estas líneas marcan tendencias de meses. Y lo hemos visto en más de una oportunidad. Con el oro que da ahí la muestra desde septiembre. Es el mismo ángulo. Simplemente tenemos que esperar a que el precio llegue, nos dé el rebote y nos sumamos a él. No vamos en contra. Bien. Bárbaro. Acá hemos visto entonces el dólar. Vamos a continuar con la lectura de noticias, que nos quedaron algunas pendientes aquí del boletín. Habla justamente esta del martes, día de hoy, que el dólar se mantenía dentro de todo en los máximos, como vimos recién en el gráfico, está en zona de máximos, no ha hecho retrocesos interesantes. ¿Y cuál es el motivo por el cual el dólar se mantiene fuerte? Y es que los inversionistas apuestan a una pronta subida de tipos de interés, obviamente de esta moneda, por parte de la Reserva Federal, más allá del aumento de los casos de COVID. ¿Sí? Como habíamos dicho, ya que no se le teme tanto porque no generaría efectos económicos nocivos, entonces la Reserva Federal estaría dispuesta a subir las tasas de interés para frenar entonces el avance de la inflación, que está casi en un 7% anual, cuando la inflación estándar o la esperada en un país como Estados Unidos es entre el 2 y el 3% como mucho. Estamos a más del doble, ¿sí? Entonces esto tiene que ser controlado, porque si no, se genera una crisis de inflación, que son bastante severas, ¿sí? Entonces, lo más esperable es que suban los tipos de interés. Según han dicho en la Reserva Federal, tienen planes para que esto ocurra entre finales del primer trimestre e inicios del segundo, es decir, entre marzo y abril. Así que vamos a estar esperando eso. ¿Mm? Y también otra pista que tenemos es que los rendimientos del bono del Tesoro estadounidenses a 10 años han vuelto a subir por encima del 1,60. Bien, recordemos que una subida de bonos del Tesoro del rendimiento genera entonces un fortalecimiento en el dólar. Bien. Entonces, dentro de todo, la parte fundamental no está como para que el dólar caiga. Por eso les decía que quizá si el dólar se pone fuerte, terminemos viéndolo subir de vuelta a la línea negra. Es simplemente tenemos que esperarlo y ver qué pasa. ¿Sí? A ver, ahí les marco. Ver esto, hacia arriba. Ay, moví la línea. Un momentito. Y hasta acá. Para darnos cuenta de eso, tenemos que ver una vela verde que rompa totalmente esta línea. Porque la resistencia más cerca que tenemos es esta. Si el precio logra penetrarla con fuerza, entonces sabemos que la probabilidad está aquí, hacia el alza. Además, tenemos los fundamentos necesarios como para pensar en esto. Bien. Yo no les he compartido esta noticia porque no, entre una cosa y otra no lo hice, pero se las voy a compartir en esta cuenta de Facebook. Ahí se las pongo. Un momentito que saco el pincelito. Ahí está. Acá, esta es mi cuenta de Facebook, es en realidad una fanpage, donde aquí subo principalmente noticias y como siempre las invitaciones a los seminarios. Aquí voy a estar subiendo entonces esta noticia, de acá está, que habla de los efectos del tapering en este 2022, donde vamos a encontrarnos con menos liquidez, porque ya no se va a estar inundando el mercado de dólares, pero nos vamos a encontrar también con mucha más volatilidad en los mercados, porque va a existir estos roces entre el aumento de la inflación, formas de frenarla y realmente esperar
que no surjan problemas que debiliten el crecimiento económico. ¿Sí? Es una noticia larga, obviamente no la voy a leer ahora porque nos tomaría mucho tiempo, pero básicamente es esto que les estoy comentando. Ustedes después con tiempo, leanla tranquilos. Es más, les copio y les pego ya mismo. Epa, ahí está, se me iba. Copio y pego el link en el chat. Leanla también tranquilos. Igual la voy a subir apenas terminemos el seminario. La voy a subir a Facebook para no olvidarme, porque quiero que la lean. Y tienen que saber que el mundo económico, el mundo financiero, está dando vueltas alrededor de la Reserva Federal y de la pandemia desde hace tiempo. ¿Sí? Son estos eventos los que generan los ciclos del mercado. Estos eventos han generado caídas, han generado subidas, y si nosotros sabemos leer cómo los inversores reaccionan ante estas noticias, vamos a poder adelantarnos a los movimientos. Pero tenemos que ver cómo es esa reacción, ¿sí? Y manteniéndonos informados, por supuesto que vamos a entender un poquito más, ¿sí? Me faltó esta última noticia que habla sobre la industria manufacturera de China, que dice que ha avanzado en el mes de diciembre a su mayor ritmo desde junio, ¿bien? Impulsada por el crecimiento de la producción. Es decir, que China está yendo bien. Lo interesante de China es que cuando todo el mundo está subiendo las tasas, China las baja, ¿sí? Y este tema de bajar las tasas de interés, mucho antes de que pasara la pandemia, fue motivo para conflicto entre China y Estados Unidos. El tema de la guerra de divisas se le llama. Cuando los países empiezan a bajar la tasa de interés, abaratan la moneda y de esa forma vuelven a su moneda más competitiva para el mercado de exportaciones. ¿Sí? Y China y Estados Unidos son las potencias del mundo. Entonces, ambos quieren que su moneda sea barata para otros países. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, a ver, saco la parte de videos, con los PBI mundiales. Vemos que China y Estados Unidos tienen las economías más grandes. Entonces, permanentemente van a estar compitiendo entre ellas por el dominio. Y el tema de la guerra de divisas fue algo que se estuvo hablando muchísimo, ¿sí? Mucho antes de la pandemia, porque después, bueno, ya pasó otra cosa, ¿no? Pero Estados Unidos se molestaba porque China bajaba sus tasas, porque lo veían como que si ellos tenían esa política, ellos se veían afectados, cuando en realidad cada país debe modificar su tasa de interés de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Pero se pueden generar roces. Los roces económicos siempre están, y más si son estas dos potencias que permanentemente encuentran un motivo para pelear, ¿sí? Pero bueno, es así. Les muestro entonces qué más tenemos en este boletín. Tenemos resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas, y también hacemos un análisis de 15 activos a diario. Bien, 3 commodities o materias primas, 6 acciones y 6 divisas. A veces también incluimos algunas criptos. Les muestro. Tenemos aquí el análisis de hoy. Vimos aluminio, el petróleo, la gasolina. Con respecto a acciones vimos Ford Motor, Airbnb, AT&T, Apple, Moderna y Alibaba. Como verán, en todas hay un gráfico con una flechita roja o una flechita verde. Eso significa que hay puntos donde ustedes pueden hacer sus operaciones o pueden tomarlos como referencia para su análisis. Siempre está el gráfico, un listado de noticias o una noticia que hable específicamente de ese activo, y al último tenemos una señal entonces con un precio específico, que es este que tenemos por acá. Bien. Con respecto a divisas, ¿qué vimos hoy? Euro franco, australiano neozelandés,
dólar yen, euro yen, dólar real brasilero y la libra contra la moneda de Australia. Bien. Más abajo en el boletín tenemos los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y también algunos de los cursos más interesantes, como este que brinda una preparación para que puedan rendir el examen CFA nivel 1, que es la certificación más prestigiosa para quienes quieran trabajar en el mercado de finanzas, riesgo e inversiones, ¿sí? De una forma formal hablamos, ¿bien? Taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros y valorización de empresas, entre varios otros más que tienen disponible. Para poder solicitar este boletín y recibirlo de lunes a viernes en su mail sin costo y, por supuesto, aprovechar la valiosísima información que trae porque les da pistas de qué sucede con el mercado, ingresen aquí a esta página que es la oficial, newcapitalsecurities.com. También copio y pego en el chat. Ahí está. No, a ver. No se copió. Ahí lo hago de vuelta. Un segundito. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ingresan a esta página y vamos a ir abajo hasta el área de suscripciones. Ya después les muestro un poquito más de la página. Aquí estamos, sector de suscripciones. Aquí donde dice reportes diarios, ustedes van a completar este formulario, le dan clic al botón enviar que aparece un poquito más abajo, ¿sí? Y ya quedan entonces en la base de datos para recibir el boletín. Y también les sugiero que soliciten una cuenta demo, también completando sus datos, para poder descargar e instalar esta plataforma en su computadora y hacer una revisión diaria de las cotizaciones y de los precios. ¿Sí? Es muy importante también que vean a diario los precios, más que todo para lo que es la práctica de análisis técnico, que para eso es necesario estar permanentemente o varias veces al día viéndolos. ¿Sí? Permanentemente no, porque son velas de marco grande, ¿sí? Pero más o menos a cada cierre podría estar bueno que lo vean. ¿Sí? Bien, más abajo tienen información de contacto de New Capital, por cualquier cosa. Acá tienen información sobre New Capital Group y las empresas que lo componen. Aquí están algunos de los cursos. Y les quería hacer una invitación, ya que mañana, miércoles, a las 10:30 horas de Colombia, o lo que es lo mismo, 12:30 horas de Chile o Argentina, tenemos este seminario que lo tenemos todos los miércoles en el mismo horario, donde seguimos haciendo análisis en vivo y vemos si tenemos algunas oportunidades de inversión eh, nuevas, ¿sí? En el caso del día de la fecha, hemos visto entonces el oro. Hicimos en realidad una revisión a esto que ya teníamos trazado y vimos que se dieron dos oportunidades, una de compra y otra de venta. Aquí en el Standard & Poor's 500 detectamos un algoritmo y ya estamos viendo las zonas donde podemos esperar entonces estas nuevas oportunidades, ¿sí? Una vez que ya están trazadas las líneas, solo hay que esperar a que el precio llegue a ellas y esperar la reacción que queremos, ¿sí? Teniendo en cuenta, por supuesto, no es lo mismo comprar a un precio tan alto que comprar más bajo. Es más riesgo. Entonces, ¿qué debo hacer? Si lo hago, un scalping. Si lo hago con un volumen que no sea exagerado. Bien. No es simplemente operar rebotes. Es darme cuenta que hay zonas donde el riesgo es mayor y otras donde el riesgo es menor. Y tendré que ser consciente con el manejo de mi stop loss y de mi lotaje. Bien, es todo parte de una sola cosa. No podemos solo guiarnos por las líneas. Y también tener en cuenta la parte fundamental.
Mientras el mercado esté optimista y las noticias traigan tranquilidad a los inversores, las bolsas pueden subir. Pero si tenemos noticias que evidencian que la economía no está tan bien, las bolsas caerán o retrocederán. Aquí, con respecto al Dow Jones, está bastante acelerado, así que de momento no hacemos cambios. Y aquí tenemos el Nasdaq, donde vean que estas líneas que habíamos marcado, aquí respetaron. En este caso no, esta fue la única que no respetó en esta ruptura, que fue una ruptura falsa. Pero aquí me hace pullback, en este punto. Aquí rebota dos veces sobre el soporte y otra vez más sobre la resistencia. ¿Sí? La única que falló fue esta. Entonces tenemos una mala contra 4 buenas. Bien. Y aquí ya hizo pullback acá, en ese punto. Y todas estas líneas fueron trazadas la semana pasada. Y como verán, es el mismo algoritmo que nació acá, que sigue respetando estos puntos y sigue dando buenas oportunidades. ¿Alguien tiene alguna duda de los temas vistos? Hemos hecho una actualización de las noticias, que más o menos siguen siendo las mismas. ¿Sí? Ya hay un discurso mucho más duro por parte de la Reserva Federal. Ya no se está hablando de una inflación transitoria, ya se está hablando de un problema a resolver, que eso sí es un gran cambio. Y bueno, vemos que las bolsas siguen fuertes porque se sigue evidenciando un crecimiento económico. Y con respecto a las líneas, la parte técnica, las actualizaciones no son muchas, pero sí son seguimientos de líneas trazadas con anterioridad. Y si no estuvieron presentes en los seminarios en los que trazamos todo, los invito a que vean seminarios anteriores porque cada línea que está trazada aquí, todas las he dibujado junto a ustedes. Yo no dibujo líneas nuevas ni borro líneas si no estoy aquí con ustedes en seminario. Y los que me siguen hace mucho lo saben. Así que yo siempre los espero y cuando estoy con ustedes borro o agrego. Bien. Y una vez que agregamos, hacemos seguimiento y vamos identificando las oportunidades. Así que estaría bueno que cada vez que yo trazo una línea, ustedes tracen la misma en su computadora, para que le hagan seguimiento a ustedes y no tengan que esperar hasta volverme a ver para ver qué pasó. Por eso está bueno que tengan esta plataforma en su compu para poder hacerle su propio seguimiento y ustedes ver con sus propios ojos si esto funciona o no. Es la mejor forma, ¿sí? Bueno, eso es todo entonces por esta noche. Los espero a todos mañana en el seminario de todos los miércoles. Este seminario queda grabado. Seguramente mañana, mediodía, estará subido ya disponible a mi canal de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima. Un saludo.